Muchas gracias. La primera reflexión tiene que ver con el momento histórico que vivimos, con intentar colaborar para encontrar alguna solución a este tema de la deuda externa, que por más discursos que te den todavía sigue abierto y todavía siguen los problemas. En este mismo recinto comenzó la discusión de la deuda externa ya hace casi 30 años y desde entonces está pendiente la legitimidad, su origen, quién la creó, que es un debate que esta Cámara se debe nuevamente seguramente y también la justicia tendrá que dar para eso. Pero hoy en día nos trae acá que se vote por un hecho concreto que tiene que ver con la ley Cerrojo, que votamos y acompañamos o no a este gobierno como una política de Estado que tiene que ver con la deuda externa. Nuestro punto siempre fue intentar acompañar al gobierno en esto, porque creemos que es una política de Estado, que está vinculado, ¿por qué es una política de Estado? Porque tiene que ver con este gobierno, con los futuros gobiernos, pero sobre todo con el pueblo argentino. Y aparte, porque tenemos que dar una señal muy clara que más allá de lo que nosotros creemos, los errores del gobierno, que enseguida voy a hacer algunos comentarios, es una política de Estado también que todos estemos en contra de los fondos buitres y de su afán de que la reestructuración de deuda de la Argentina se caiga y que tengamos que empezar otra vez. Pero esto que debería ser el tono de todo el debate y de acompañar a esta política del gobierno, el propio gobierno siempre se encarga de sacarnos de eje. Se encargan de sacarnos de eje en este tema como en otros, porque cada vez que tiene un problema, en este caso vinculado con el fallo en la justicia en los Estados Unidos, habla de las penas de un pasado muy lejano, de los aciertos del gobierno en un pasado lejano también, pero esconde siempre los errores del presente y los errores propios de ese pasado. Entonces, esto nos lleva a que hagamos algunas reflexiones sobre ese proceso, sobre el proceso en el cual el propio gobierno se encausó. En todas estas presentaciones, hoy mismo también se dijo, todo proceso de canje, toda reestructuración de deuda es un proceso traumático. Empieza siendo traumático siempre para el propio país, y en eso hemos hablado mucho en estos días. Un proceso que es traumático por la Argentina, lo que vivió desde fines de los 90 hasta fines del 2001. Es un traumático por la pérdida de empleo, por la caída del Producto Bruto, por el aumento de la deuda pública en valores nominales comparado con el Producto Bruto, etc. Es un problema social. Es traumático para el país hasta que el país encara, que es lo mismo que está viviendo Grecia, que se armó en estos días, España, etcétera, etcétera. Pero también a partir de que el país, el Estado, toma la decisión de canjear los bonos, de ir a una reestructuración de deuda, también pasa a ser traumático para los acreedores locales y los extranjeros. Lo que se intenta en ese proceso, que va a ser traumático, y lo es, porque a los acreedores se les va a pagar menos, se les extiende el plazo, se les baja la tasa de interés, se les baja el capital, combinaciones de ellas, pero siempre es pagarle menos. Este proceso que es traumático, en general, desde hace más de 15 años, desde 5 o 6 años antes que el gobierno comenzara su canje de deuda, lo que se hace y lo que se inventó en el mundo es que en el proceso de canje, los tenedores de los bonos viejos, aquellos bonos que no se pueden seguir pagando, queden en una calidad técnica, en una calidad jurídica peor que los bonos nuevos, los bonos que el país o el Estado sí se compromete para seguir pagando. Se va a seguir pagando, pero menos plata, menos interés, menos capital o en plazos mayores. Esa calidad peor de los bonos viejos se instrumenta de una sola manera, que son lo que se llaman los consentimientos de salida. Consentimientos de salida que requieren, en la mayoría de los contratos y en la Argentina también, el 50 más 1, el 51%, para hacerlo fácil, de los bonistas viejos, que votan en el momento que canjean sus votos. Que canjean sus bonos, para que el bono viejo quede en peores condiciones. Esto Argentina no lo hizo y el gobierno ni nadie hasta ahora ha explicado por qué no lo hizo. ¿Qué cosas se pueden cambiar? Se puede limitar la renuncia de la inmunidad soberana, parte de lo que estamos hablando ahora.
se puede limitar la posibilidad de que haya embargos, se puede limitar qué ranqueo tienen los bonos viejos comparado con los bonos nuevos, el famoso pari passu, que es el tema que discutimos ahora. Todas estas limitaciones, que vuelvo a decir, existían y eran conocidos 5 o 6 años antes que el país entrara en el canje de deuda, fueron hechos, por ejemplo, por Mendoza. Y lo discutimos con el Gobierno Nacional, donde dejábamos el bono viejo de Mendoza en la Concagua, que se emitió en el año 97, con malas condiciones contractuales, cosa que los bonistas viejos, que los fondos buitres, cuando se quedaran y quisieran hacernos juicios, tuvieran un bono de mala calidad y que el bono nuevo fuera de buena calidad. No sé por qué el Gobierno no lo quiso hacer. Era cierto que, o es cierto, que en el primer minuto tenía dificultades mayores. La provincia de Mendoza, en aquel canje que terminó en el 2004, en su primera etapa, tuvimos juicios en Estados Unidos, juicios en primera instancia y juicios en la Cámara de Apelaciones, juicios que ganamos contra los fondos buitres. La justicia norteamericana nos dijo que teníamos razón, que estaba bien dejar los bonos viejos, lo que compraron los fondos buitres con mala calidad, cosa que Argentina no hizo, y no he escuchado explicación de por qué no lo hizo. Tampoco lo hizo cuando canjeó en el 2010. No sé por qué no lo hicieron. Esta estructura nueva que uno podía hacer también tenía otro de los problemas que nos enfrentamos con los fallos hoy día, que es cerrar con una ley cerrojo. Desde entonces, desde el año 2004 hasta el presente, hasta el artículo 74 al 76 de la Ley de Presupuesto de Mendoza del año 2013, se aclara que el canje está cerrado. Lo voy a sintetizar porque son 3 artículos. El canje está cerrado, Mendoza no lo abre, pero si algún bonista que no haya ingresado en el canje que cerró hace 10 años atrás, Mendoza se los canjea. Y esta fue una parte central de por qué ganamos los juicios, porque cualquiera podía entrar. El canje, para el que no entró, podía hacerlo cualquier día desde el 2004 hasta hoy. Después de ganar aquellos juicios, en el segundo canje en el 2006, entró algo más del 97% de los bonistas. Y desde entonces no tuvimos más juicios. No tuvimos juicio hasta el día de hoy. A los fondos buitres se le puede ganar. Todos sabemos que los fondos buitres son malos. Lo que tiene que ver es qué conducción política se da, qué conducción económica se da y qué estructura legal se arma. Cosa que hasta ahora el Gobierno no ha explicado, los 3 detalles. Si hubiese alguna duda de por qué todo esto, hasta que no se producen los fallos, puede ser discutible. Esto no es una verdad. No es que nosotros tuviéramos razón en el 2004 o en el 2005 y el Gobierno en aquella época hubiera actuado mal. No, era todo discutible. Pero era todo discutible, y como era todo discutible, una salvedad fundamental que tuvimos en aquel momento, entre el 2003 y el 2004, que es parte del dictamen nuestro, es que acá tiene que haber consensos generales. Tiene que ser una discusión de todos. En aquel momento Mendoza lo discutió en el 2003, desde el 2002 que empezó, 2003, 2004, con todas las fuerzas políticas. Había comisiones integradas por legisladores y por los partidos políticos de la oposición que discutían con nosotros. Y esto no fue idea de Iglesias, Cobo, Baquié, San, Gallego, elijan nombre. No, fue un trabajo colectivo. Entre todos hicimos eso. Y hoy día los compañeros peronistas de Mendoza también son, por eso hoy el presupuesto de Mendoza lo sigue teniendo. No hicimos de esto un tema partidario cuando ganamos y política de Estado cuando perdemos, porque la política de Estado tiene que ser siempre. Por eso es un motivo fundamental que tiene que haber un seguimiento. Tenemos que aprender a escucharnos los que con el mismo objetivo no pensamos igual, y eso no lo estamos haciendo hoy tampoco. Pero más allá de eso, acompañamos en general porque creemos que es lo importante. También el Gobierno en todos estos días nos ha mostrado cuál es... Perdón, voy un segundo para atrás. A partir del fallo del 7 de diciembre del 2011, ya hace muchos meses, quedó claro que el Gobierno incumplía con el pari passu, esto de tener bonos con ranking superior a los actuales. Como bien dijo el ministro ayer, lo dijo como una virtud, pero es lo que los jueces de Estados Unidos nos están diciendo que no es bueno. Dicen, los bonos anteriores, los que tienen los fondos buitres, lo que es cierto
que se armaron en la década del 90, pero también es cierto que convalidó Argentina en el canje del 2005 y del 2010. Esos bonos viejos que tienen los fondos buitres tienen un ranqueo superior a los bonos actuales, a los bonos del 93% que confió en la Argentina. Entonces, eso que lo mostraron como una virtud ayer es parte de las sentencias en contra nuestra. Los bonos, los fondos buitres tienen un ranking mejor que los bonos de Argentina. Eso fue marcado, como decía recién, el 7 de diciembre de 2011. Ese planteo que fue hecho hace ya muchos meses, en aquel momento se dijo, la Argentina no cumple con esos bonos, no cumple con el pari passu, y no hizo nada para cambiarlo. ¿Qué necesidad teníamos de mantener, por lo menos desde entonces, desde el 8 de diciembre del 2011, vigente esta ley cerrojo? Ninguna. ¿Cuántos bonistas entraron del 8 de diciembre del 2011 a hoy? No lo sé exactamente, pero calculo que ninguno. ¿Para qué tenerla abierta? ¿Por qué perdimos el tiempo? ¿Qué necesidad había de tener los dos fallos en contra? ¿Qué necesidad iba, hablando en términos futbolísticos, como le gusta a alguno, de ir perdiendo el partido 2-0? Ninguna necesidad. En ese planteo y en esa misma necesidad siempre se habla de la necesidad mundial de tener una ley de quiebra. Es cierto también que la justicia norteamericana, hoy día estamos, seguramente porque no nos quedó otra, en el 2005 o en el 2010 no le podíamos cambiar la jurisdicción. Pero es cierto también que la jurisprudencia norteamericana cita casos que ya tienen más de 100 años, entre el 1874 y 1894, en donde rige esto, que los derechos de una minoría no pueden pasar por arriba de los derechos colectivos, y lo dice claramente, hay mucha jurisprudencia. En estos días en los diarios salió el título de esto, que tiene que ver con el sistema de ferrocarril de Estados Unidos. Jurisprudencia que bajo en aquellos años, hace más de 100 años, los jueces, y desde entonces hablan de la equidad. La Argentina ni siquiera lo ha citado en los juicios que tiene. Jurisprudencia, ¿por qué? Nuevamente, no sé por qué. Entonces, no hemos ido nosotros mismos metiendo en la trampa. Nosotros mismos como país nos fuimos metiendo en la trampa. Y no hay un lugar donde esto se discuta. No hay un lugar porque, nuevamente, el gobierno cuando pierde política de Estado, cuando gana canta los goles solo. Para ir cerrando, señora Presidenta, se nos mostró en todos estos días cuáles son los perjuicios de si nos fallan en contra. ¿Cuánto tendríamos que pagar? Y está bien. La verdad que si el gobierno se sigue equivocando, ojalá que no, puede hacer que estos mismos jugadores que hasta ahora, en mi humilde opinión, no han hecho las cosas bien, lo hagan de ahora en más, que podamos revertir los fallos, pero si no nos encontramos con un escenario muy sombrío. O pagamos o entramos en default. Se nos contó qué pasa si tenemos que pagar. Se nos ha dicho poco qué pasa si entramos, aunque sea con algunos tenedores del 93%, en default nuevamente. Y esto no es algo que uno pueda ir gambeteándola tranquilamente, no es algo que pase rápido, es algo que la economía en su conjunto y sobre todo el empleo de todos nosotros, para todo el pueblo argentino, sufre. Y voy a usar un caso concreto, porque se habla de que no nos tenemos que endeudar por más que las tasas de interés sean bajas. Puede ser cierto, puede ser una buena política. Puede ser cierto también que solamente nos tengamos que endeudar para hacer determinadas obras públicas o algunas obras grandes, las de infraestructura, como fueron marcados por la señora Presidenta en las presas hidroeléctricas de Santa Cruz, que dijo la señora Presidenta que para eso está bueno que nos endeudemos. Pero no solamente el Estado se queda sin financiamiento, también las empresas en la Argentina se quedan sin financiamiento. Y en esa misma presa, en esa misma obra pública que la Presidenta nombraba, empresas para poder hacer la obra es una condición necesaria que las empresas privadas traigan financiamiento propio, porque si no traen financiamiento propio se las da de baja. Y en el caso de Mendoza tenemos un sector que es la metalmecánica mendocina, que da empleo a
11.000 y algo trabajadores directos, a más de 30.000 trabajadores indirectos, de los mejores remunerados de la provincia, que hoy en día trabaja en 10 países del mundo, India, China, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Malasia y otros que no me acuerdo, que no tiene financiamiento para presentarse y quedó afuera. Entonces, la falta de cierre del tema de la deuda externa, la falta de financiamiento del gobierno para poder hacer por sí esta obra de infraestructura y no tener que pedirle a los privados, termina haciendo que las empresas de Argentina no tienen financiamiento propio y no se puede presentar. Puede presentarse en otros países o en empresas o en obras menores de la Argentina, pero no en esta, porque no consigue financiamiento. Entonces, ¿qué terminamos haciendo si no solucionamos este tema? Si no corregimos los errores del pasado, que en lugar de un compre nacional, hacemos un compre multinacional y las turbinas las hacen los chinos, cuando la ingeniería mendocina compite en China y gana licitaciones en China. Hay que terminar con este tema. Nosotros, por eso, en este momento, que es la única actividad que tenemos como legisladores de la Nación, es colaborar en lo que podemos. Nos gustaría colaborar en más, el único espacio que nos dejan es si se vota por sí o si se vota por no en el momento final. Por eso, más allá de las críticas que tenemos y a la espera de que estos mismos jugadores cambien su accionar, que la táctica cambie para que podamos ganar, porque no solamente alcanza con rezarle a un juez, sino hay que trabajar para que poder ganar el juicio, podamos ganarlo y que la economía argentina no sufra más. Muchas gracias, señora presidenta.